El jefe dice que tienes que probar ese carro que está ahí. Ese. ¿Y sí? Sí. No. Yo le dije al jefe que yo no sé manejar ese tipo de carros de cambios mecánicos. Tú no puedes perder el trabajo, hombre. Tienes 3 hermanitos que alimentar, ¿no? Sí, pero el jefe ya sabe que yo no sé manejar ese tipo de carros. ¿Sabe qué? Le voy a decir que yo no... No. El jefe está de mal humor y no quiere que lo molesten. Entonces hazlo tú, porque yo no sé, la verdad. El jefe dijo que tenías que ser tú. Así que dile a tu Diosito que te ayude. A ver, ya. Dame la llave. Dale la llave. Y tienes la llave. Mi Dios nunca me deja mal, ¿no? ¿Ah, no? Ten fe. Mira. Me tiene ahí. Ahora sí creemos en tu Dios, Ramiro. ¿Qué pasó? Sí. La única forma de entenderlo es creyendo. Esto es un milagro. Pues claro que es un milagro si yo les dije que yo no sé manejar este tipo de carros. No. Ese no es un milagro. Ven. Este es el milagro. Ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro Jesús. Y diga aleluya porque el Señor merece ser honrado por todo lo que Él hace. Le voy a invitar a ustedes que se pongan en pie, porque voy a tener la lectura de la palabra del Señor. En el libro de Dios, buscamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, y leeremos los versículos del 23 al 28. Repito, Marcos, capítulo 2, versículos 23 al 28, en la copia que usted tiene del libro de Dios, como diría nuestro doctor H.B. Charles. Marcos 2, 23 al 28. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes,
y aún dio a los que con él estaban, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Padre, te doy gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, en la meditación de esta mañana, poder atesorar, disfrutar, Señor, absorber todo lo que tú, Padre Santo, nos quieres expresar, enseñar, instruir a través de tu Espíritu, Señor. Háblanos, Señor, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. El Señor del día de reposo. El Señor del día de reposo. Y lógicamente ha habido mucha discusión con relación a cuál es el día de reposo realmente, bíblicamente hablando, porque cada vez que vienen ustedes la traducción, en la traducción que aparece allí es sábado. Lo que quiero llamar la atención que es el día de reposo, que es traducido allí es sábado. Recordemos que es el domingo cristiano, que es el sábado judío. Y mucho más cuando se trata de algo tan importante de los domingos, cuando hacemos énfasis en que el primer día de la semana nuestro Señor Jesucristo resucitó. Parece que no lo oyeron. El primer día de la semana, primer día de la semana, el Señor Jesucristo resucitó. Por lo tanto, no está muerto. Está vivo hoy. Y más vivo que nunca. Todos necesitamos siempre un día para descansar. La vida se nos hace muy difícil en ocasiones porque hay mucho trabajo. Esta semana tuvimos nosotros muchísimo trabajo. Y estamos muy cansados. Y todavía el día va a seguir. Va a seguir porque todavía terminando nuestro servicio yo tengo que viajar hasta Miami a buscar a un hermano que viene de Argentina, en el aeropuerto allá de Miami, y para estar aquí con nosotros también y ayudarnos aquí en el ministerio de nuestra iglesia. Y va a seguir, el lunes va a seguir, y va a seguir el martes, y todos los días van a seguir mucho trabajo. Y ustedes en sus centros de trabajo, en sus casas, en todos los lugares donde usted está, siempre hay mucho trabajo. Y el trabajo trae consigo cansancio. Y qué rico es descansar. ¿Verdad que sí? Qué rico es descansar. Qué rico cuando nos vamos a veces de vacaciones y podemos descansar y desconectar de muchas de las cosas que nos pasan en la vida de hoy. Es muy lindo trabajar, porque trabajar es importante, trabajar es bueno, pero el mucho trabajo también es malo. Y no podemos pensar nada más que hay que trabajar y trabajar porque quiero conseguir dinero. Dios, dice la Biblia, en el primer libro de la Biblia que aparece allí, en el libro de Génesis, dice la Biblia que Dios creó en 7 días el universo. Y dice que al último día Él descansó. Y lógicamente muchas veces en la Biblia también se hace recomendación o se hace interrelación entre lo que es el descanso que hizo el Señor después de todos esos días de trabajo a todo esto que mencionamos en el día de hoy, el día de reposo, para dedicarlo al Señor. Ahora, si usted se fija y nosotros conocemos a nuestro Dios, o los que conocemos a nuestro Dios, sabemos que nuestro Dios no se cansa. ¿Verdad que no se cansa? No se cansa. Dios nunca se cansa. Es como yo le he contado ya en otras ocasiones, aquel predicador que decía en la radio, Dios no se levantó esta mañana. Y yo me ponía bravo porque decía, Dios no se levantó esta mañana. Y yo decía, ¿cómo va a decir una cosa como esa? Y es verdad. Dios no se levantó esta mañana porque nunca se acostó a dormir. Así que uno se pone a pensar y decir, ¿por qué la Biblia dice que el Señor al último día descansó si no estaba cansado? En muchas ocasiones lo que nos pasa, en muchas de las cosas que desconocemos, es porque no nos damos cuenta exactamente qué cosa es lo que dice la Biblia con relación a cualquier aspecto. Y esto con relación a de por qué el Señor, o sea, nuestro Dios, descansó el último día si realmente no estaba cansado. Lo hizo sencillamente por una sola cosa: para disfrutar todo lo que había hecho. Y eso no lo digo yo. Eso lo dice la misma Biblia. En Génesis capítulo 1, versículo 31, dice así: y vio Dios
todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Así que lo que el Señor hizo, nuestro Dios hizo, después que hizo toda la creación para descansar, no era porque estaba cansado, sino era para poder disfrutar todo lo que había pasado anteriormente. ¿Saben qué? Ese mismo sentido también que el Señor nos hace ver en el Nuevo Testamento a través del día de reposo, su día, es para que hoy día, los domingos, siempre podamos disfrutar lo que Dios ha hecho con nosotros. Lo que Dios nos ha bendecido. Como decía el hermano Tommy cuando decía esta mañana, agradecerle al Señor porque tenemos aire acondicionado. Usted no sabe la bendición que es tener aire acondicionado. Estuve de vacaciones ahora hace poco con mi esposa en una casa ahí frente al mar, riquísimo. Nos habían prestado la casa, pero el aire acondicionado se rompió. Por 2 días estuvimos sin aire acondicionado. Y fue interesante esos 2 días porque nos levantamos después por la mañana temprano, por la noche era bastante fresquito, por el día era horrible y entonces lo que hacíamos, nos levantamos, salíamos de ahí y nos íbamos a caminar a las tiendas. Y cada vez que yo entraba a una tienda, yo le decía a mi esposa, ¡ay, qué linda esta tienda! Dice, pero si no la has visto, no importa el aire. ¡Qué rico el aire! Yo hablaba con los hermanos de esta semana planeando todo lo que es el trabajo misionero de misiones, fuera ahora internacionales, fuera del país, y vamos a estar en diciembre viajando ya, haciendo nuestro primer viaje exploratorio a Cuba, a poder ver todas las posibilidades que podemos de servir y trabajar allá a través de nuestra iglesia Shiloh. Y una de las cosas que yo les decía a ellos, porque ellos me preguntaban, bueno, para el año que viene, el grupo que vas a llevar, ¿en qué mes los vas a llevar? Y yo le digo, lo tengo que llevar en un mes donde no haya mucho calor. Y él me decía, pero ¿por qué en un mes que no hay mucho calor? Digo yo, porque hay mucho calor. Y él me decía, pero tanto así como más de lo que hace aquí en Jacksonville. Y yo le dije, lo voy a ejemplificar. En Cuba, cuando se habla del infierno, la gente puede entender lo que es el infierno más. Del calor que hay. ¿Saben qué? Qué bueno es disfrutar lo que el Señor ha hecho durante nosotros, durante la semana. Y no podemos poner los reglamentos religiosos por encima del énfasis espiritual. Porque todas esas reglas, toda esa cantidad de cosas que la gente hoy día ponen a través de las religiones, lo único que hace es daño en la gente. Lo único que hace es enfermar a la gente. No ayuda. Si las religiones están ahogando la libertad y el fluir de la fe, no es una buena religión. Y eso, desgraciadamente, es por el motivo, mucha gente, el concepto nada más religión lo ve como algo negativo, cuando debería ser algo totalmente positivo. Ahora bien, vamos a analizar varios grupos que aparecen en esta historia que acabamos de leer. Varios grupos que nos llaman la atención. Y el primer grupo que quiero llamar la atención es los discípulos de Jesús. Aquella gente que había estado con Jesús, aquella gente que escuchaba las enseñanzas de Jesús, que estaban oyendo todo claramente lo que Él quería decir o los significados de toda la parte espiritual que ellos desconocían. Y vamos a ver cuáles son las actitudes que ellos toman. Miren lo que dice allí en ese mismo Evangelio de Marcos, capítulo 2, los versículos 23 y 24. Aconteció que al pasar Él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Y lo que quiero llamar la atención es que esos discípulos estaban siguiendo al maestro. Estaban detrás del maestro. Y dice ahí claramente el pasaje, aconteció que al pasar Él por los sembrados, o sea, el que iba delante era Jesús y los discípulos iban detrás. Por lo tanto, si Jesús se metió por ahí, yo me voy a meter por ahí. Eso mismo fue lo que pasó con Pedro. Pedro vio que Jesús estaba encima del mar, caminando por encima del mar. Y dijo, yo quiero hacer eso, yo soy discípulo.
Y se lanzó, claro, hubo fallos dentro de la vida de Pedro en ese momento y por eso dice la Biblia que empezó a hundirse. Pero qué lindo es que nosotros podamos entender que donde Jesús dice que debemos caminar, por donde Jesús caminó, cuando la gente va a Jerusalén, la gente le encanta. ¿Y saben por qué? Porque allí el turista, el guía a los turistas le dice, miren, por esta senda Jesucristo estuvo. En esta tumba el cuerpo de Jesús estuvo. En este mar, aquí el Señor caminó. Y la gente se emociona porque dice, por aquí estuvo. ¿Saben qué? No tenemos que ir a Jerusalén, dar donde Jesús anduvo. Jesús anduvo por el mundo enseñando su amor, mostrando ese amor. Y nosotros debemos andar en este mundo mostrando ese amor. Hacer las cosas como Jesús la haría. Mucha de la gente, desgraciadamente, religiosamente hablando, tratan de copiar cosas de Jesús que no tienen que ver nada con lo que Él quería que copiaran. Hoy día hace cuadros de Jesús y Jesús no quería que copiaran su figura física. Y por eso ustedes se dan cuenta que hay tantos cuadros diferentes, de rostros totalmente diferentes de lo que es Jesús. Porque Jesús no quiso eso. Pero la gente buscan otras ideas. La gente hoy día es que se viste de la manera en que se vestía Jesús y se deja la barba en el momento de la manera en que Jesús... Eso no es lo que Jesús quería que imitaran. Jesús quería que imitaran sus actos, sus palabras, su sentir. Eso es lo que quería. Y por eso dice la palabra, dice, y aquel Jesús se metió en aquel sembrado. Y cuando se metió en aquel sembrado, pues los discípulos dijeron, nos metemos en el sembrado. Pero ¿saben qué había pasado? Había pasado la hora del lunch. Yo no sé cuál es la hora a que usted le da más hambre. Si es por la mañana temprano, si es al mediodía o es por la noche. A mí me da por la noche. Porque durante el día no tengo tiempo a veces ni para almorzar. Pero cuando llega la noche, mi esposa siempre me critica porque dice, cuando se come tarde en la noche es cuando más se engorda. Pero ¿qué se siente cuando se tiene hambre? Y dice la Biblia ahí, clarito dice que pasaron arrancando espinas aquellos discípulos. Lógicamente, si está pasando por un sembrado, póngase a imaginarse, usted tiene mucha hambre. Y Jesús se pasa, si fuera en el día de hoy, y Jesús se pasa caminando por en medio, ¿cómo le dirían? Un manguizal, donde harían muchos mangos, repleto de matas de mangos, de árboles de mangos. Y usted tiene hambre. Algunos lo dicen mango, otros lo dicen mango. Y hay en otros países también que le dicen otro tipo de nombre. Pero si usted tiene hambre y está pasando por un lugar donde hay tantos mangos, ¿cómo no va a dejar? Y más si lo encuentra en el piso, con más razón todavía. ¿No? Está en el piso, no es de nadie. Lo que pasa es, como en el día de hoy, que a veces hay espías religiosos, detectives religiosos, que se empiezan a meter en la vida suya, a ver cómo usted se viste, a ver con quién usted anda, a ver los lugares donde usted visita y a decirle lo que usted tiene que hacer. ¿Sabe qué? Y grábese eso que lo digo hoy día. La iglesia hispana no está para decirle lo que usted tiene que hacer. El pastor Aldo Mesa no está para decirle a usted lo que usted tiene que hacer. Para eso está Jesús. Escuche la voz de Él. Escuche lo que Él quiere decirle a usted. Póngase de acuerdo con Él, no conmigo, póngase de acuerdo con Él. Pastor, ¿usted cree, dónde usted cree que debe ponerme yo la falda? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿O allá? No me pregunte a mí, pregúntele a Él. Pastor, ¿debe usar pantalones? ¿No debe usar pantalones? Pregúntele al Señor y haga lo que usted entienda que debe hacer. Pero esos fariseos estaban de espías. Yo no sé si usted se fija,
Jesús estaba caminando con sus discípulos porque iban para otro lugar para seguir evangelizando. Pero estaban los espías cerca. Yo no le llamaría espías, no. Yo me llamaría chismosos. Porque eran unos chismosos. Toda aquella persona que se entremete en la vida de los demás es un chismoso. ¿No ha tenido usted en su vecindario gente que así que cuando usted está llegando le dice, está por la ventanita ahí de su casa? Y cuando hace usted que lo mira, dice, ¿qué hace? Y cierra la ventana. Porque no quiere que usted lo vea. Y cuando habla con usted al día siguiente le dice, lo vi cuando llegó a las 4 de la mañana. Y usted dice para adentro ahí, qué chismosa la vieja esta que eres. Los fariseos eran así, se metían en la vida de los discípulos a ver en qué podía encontrarle una falta. La iglesia no tiene por qué hacer eso. Ni siquiera Jesús lo hace. Pero lo interesante es que le dice, entonces los fariseos le dijeron a Jesús, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Dice la Biblia que cuando ellos pasaron por ese sembrado, habían allí espigas. Y espigas son las semillitas de lo que es la hoja de trigo. Y son semillitas que se comen. Como cuando nosotros comemos pistachos, por ejemplo. No sé si a ustedes les gusta el pistacho. A mí me encanta el pistacho. Pero qué caros son. Hay gente que le gusta la semilla ¿es coliflor? La semilla de coliflor. Hay gente que le gusta la comida. Y a veces cuando me como la semilla de coliflor, me da la impresión que me voy a salir una mata de coliflor así por la boca. Y a veces me da no sé qué querer comerla, ¿no? Pero sí hay semillas que usted se come que son sabrosas. Y miren, cuando usted tiene hambre, usted come lo que sea. Y créame que come lo que sea. Me acuerdo en Cuba, en una ocasión, había una familia que me había invitado a comer. La carne en Cuba no se ve. No se ve. O sea, es muy difícil encontrar carne de res en Cuba. Y me acuerdo que esta familia me invitó a comer. Fuimos a comer ahí en su casa y me fijé que en la mesa estaba puesta carne. Yo dije, carne. Qué bendición esta hermana. Señor, bendice a esta hermana que me va a dar carne. Y comí aquella carne. Y después nos sentamos y dije, pastor, ¿le hago un cafecito? Sí, un cafecito, está bien. Y me hizo un café. Y después le dije, hermana, qué rica la carne. Y me dice, ¿le gustó, pastor? Y digo, sí, esa carne de res que usted hizo estaba deliciosa. Y dice, no, pastor, no era carne de res. Y yo, no era carne de res. ¿Y qué era? Y me dice, caballo. Y yo enseguida digo, ahorita voy a empezar a relinchar. Nunca he comido caballo. Pero dije, Señor, bendita carne. Bendita carne que me comí. Sí, cuando uno tiene hambre. Y era la única posibilidad que había en ese momento de agarrarle esas espigas y poder comerlas. Es verdad que a veces no siempre los seres humanos hacemos las cosas bien, porque usted puede decir, bueno, estaba pasando por un sembrado, pero estaba pasando por el sembrado de alguien. Y usted no tiene derecho a tocar las cosas que le pertenecen a otra persona. Ahora, lo que me llama mucho la atención en el versículo es que no estaban acusando a los discípulos de ladrones, porque estaban tomando algo que le pertenecía a otra persona, sino que están acusando a los discípulos porque eran irrespetuosos del día de reposo. Ahí es donde está el punto. Que pongas primero la religión antes que el amor. En una ocasión oí una señora que me contó un testimonio de su hijo que llegó a casa de una familia que tenía un tipo de religión donde el día sábado no se hace absolutamente nada. Y llegó a casa estuvieron en el servicio de ellos, y llegaron después a la casa de la familia, este muchacho, que empezó a asistir nuevo a la iglesia, y cuando llegó allí, resulta ser que tenía sed.
Y le pidió a la señora de la casa, por favor, ¿me puede dar un vasito de agua? Y la señora de la casa le dice, sí, bueno, déjame ir a buscarte el vaso de agua. Y fue a la cocina, y cuando fue a la cocina se dio cuenta que todos los vasos estaban en el fregadero y estaban sucios. Y regresó donde estaba el muchacho y le dijo, ¿sabes qué? No te puedo dar agua. Porque hoy es día de reposo y no puedo fregar. No puedo lavar los vasos. Él me contaba después, dice, pastor, por eso dejé esa religión. Porque su regla era más importante que el amor. Cuando la regla es más importante que el amor, ahí no está Jesús. Y esa es la enseñanza que él trata de dejarle a estos fariseos. No lo critican porque estaba tomando algo que pertenecía a otra persona, sino lo critican porque eran irreverentes del día de reposo. Porque en el día de reposo no se puede comer. Los fariseos clasificaban a las personas por buenas o por malas. Mucha gente en el día de hoy también lo hace. Es cierto que hoy día mucha gente a veces no respeta en el día de reposo. Y eso a veces a uno como pastor, a uno mirando la palabra, siempre a veces le duele. Hay gente hasta que quieren espiritualizarlo a esta idea o este concepto que viene el Señor. Dice, acuérdate del día de reposo, ¿para qué? ¿Saben lo que dice la Biblia? ¿Para qué? Santificarlo. Y hay mucha gente que trata de espiritualizar todo eso. Es que todos los días son días del Señor. Eso no es lo que me dijo mi Señor. Es que todo, lunes, martes, miércoles, todos los días son... Quien habló ahí fue mi Señor. Quien dio la orden ahí fue mi Señor. Y Él dice, acuérdate de ese día, ¿para qué? Para santificarlo. No llego tarde al trabajo. ¿Y a la iglesia? No falto a mi trabajo. Pero a la iglesia, el domingo, el día de mi Señor. Póngase a pensar, hermano, cuando el Señor me está diciendo, acuérdate de ese día y santifícalo. Oiga bien, la bronca que la tenemos no es conmigo. La bronca la tenemos con el Señor. Y a veces no nos damos cuenta, efectivamente, lo que dice la palabra del Señor con seriedad. Acuérdate de ese día y santifícalo. Ese es el día del Señor. Hoy es domingo, es día de Él. Hoy es domingo, es día de Él. Y acuérdate de Él, ¿para qué? Para santificar el día de Él. Eso no lo dije yo. Eso lo dice Él. Y al que quiero yo escucharlo es a Él. Porque tú puedes tener problemas con el pastor, ¿sabes qué? Y no vas a tener problema ninguno. Pero si tienes problemas con el Señor, vas a tener muchos problemas. Ahora, el día de reposo era para santificar el día del Señor y no para hacer cosas religiosas. No, es que no pueden comer. ¿Cómo vas a permitir que tus discípulos tomen esas semillas, empiezan a comer aunque tengan hambre? Están ofendiendo al Señor. Esa no era la idea que traía el Señor. Modificaron, y muchas veces modificamos, oigan bien, la adaptamos a... Si todos los seres humanos, porque a veces cuando yo le presento a la gente, a veces porque vienen con argumentos contrarios a lo que dice la Biblia, y no, pero mira, la Biblia dice así, y el Señor dice así. Esto es lo que dice la Biblia. ¿Saben lo que a veces me ha pasado? Que la gente me dice, es que yo creo a mi manera. Ok, no sé cuántas personas habrán el día de hoy. Póngase a pensar que cada uno de nosotros creyéramos a nuestra manera. Como diría un buen cubano, tremendo arroz con mango. Porque no es a mi manera. ¿Es a la manera de quién? A la manera de Él. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Es a la manera de Él.
Me guste o no me guste, me ofenda o no me ofenda, es a la manera de Él. A veces me ha pasado que hay gente, a veces en todos estos años, 38 de ministerio, hermano, ya no se puede imaginar lo que yo he podido ver. Hay gente que me voy, pastor, no vengo más a esta iglesia. ¿Y por qué? Porque usted dijo, digo, pues, hermana, pero no lo dice aquí. Pues, por eso, me voy. Yo voy a buscarme otra iglesia que piense diferente. Mire, hermano, usted puede dejar de faltar los domingos. El pastor Mesa lo va a seguir amando a usted exactamente igual. Porque no se trata de mí, se trata de lo que Él dice. Acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para santificar. Y a veces la gente interpreta mal la palabra santificación, porque a veces creen que la palabra santificación significa ese día no voy a comer, ese día no voy a bañarme, ese día no voy a... Mire, óigame, un día del Señor apestoso sería la cosa más horrible que hay. Báñese. Al contrario, si lo va a utilizar la manera bíblica, báñese 7 veces. Es mejor que esté súper limpio que súper sucio. Pero qué lindo es poder dedicar ese día y decir, hoy es tu día, dice Señor. Una de las cosas que me gusta de este horario de las 9:15 de la mañana, aunque para nosotros los hispanos a veces que queremos dormir más la mañana, a veces nos es incómodo, pero una de las cosas que me gusta de este servicio en este horario es esa. Usted mira a las 9:15 de la mañana, termina alrededor de las 10:30 o 11 menos cuarto del servicio. Y ya tiene el resto del día. A veces cuando el servicio es a la 1 de la tarde. Ay, Dios mío, me divide el día a la mitad. Y sobre todo después del almuerzo, cuando uno tiene sueño. No sé si usted le ha pasado que ha estado en una iglesia o ha estado en una reunión donde le entra sueño. Y usted está cabizbajo y abre así los ojos así. Para no querer dormirse, ¿verdad? Esa es una bendición de poder tener servicio a esta hora, ¿verdad? Es una bendición. Es verdad que algunos no respetan el día del Señor, pero eso no es lo que pasaba con los discípulos. Lo importante no son las opiniones, sino lo que dice la palabra del Señor. Préstale atención a lo que dice el Señor. Porque lo que hacían los discípulos no era malo. Comer es malo. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 23, versículo 25. Deuteronomio 23, 25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Los fariseos estaban diciéndole a los discípulos, lo que ustedes están haciendo es lícito. Y eso no era lo que decía la ley. Hay mucha gente que se trata de decir, yo les digo a ustedes tal cosa, yo les declaro a ustedes tal cosa. Y está totalmente contrario a lo que dice la Biblia. Desconocen lo que dice la Biblia. Por eso es que hace falta estudiar la Biblia y ver lo que la Biblia dice. Y ellos ni siquiera sabían lo que ellos mismos decían predicar. Porque la ley decía que podías tener el derecho de pasar por un vecindario donde había una mata de mango y agarrar un mango y comértelo. Lo que no podías llevar es una canasta y arrancarle todos los mangos al vecino y llevártela. ¿Saben lo que estaba enseñando la ley? ¿Saben lo que estaba enseñando la ley? La ley lo que estaba enseñando es, amaos los unos a los otros. ¿Necesita un limón? Le doy un limón. ¿Necesita que te arranque todos los limones de mi mata para dártelo? A $1 el limón. O sea, sí, pasa una. Por eso le dicen, no lleves la hoz para que tú arranques todo el trigo y te lleves el trigo para tu casa. Pero que pase y la persona tiene hambre y agarró un trigo y se lo comió. Lo puede hacer, es legal. Imagínense en el día de hoy. Yo no sé qué clase de árboles frutales usted tiene en su casa, pero imagínense que usted tenga aguacates. Qué bueno los aguacates, como se hace propaganda de lo que bueno es el aguacate. Dicen que el aguacate es bueno hasta para la calva.
Que usted agarra un aguacate y se le echa en la cara y le sale pelo. Yo voy a ver si un día lo hago, a ver si de verdad sale pelo. Pero qué rico el aguacate, ¿verdad? Qué rico el aguacate. Y si es mexicano, le hace... ¿Cuántos mexicanos hay aquí? ¿Hay mexicanos aquí? ¿Hay algún mexicano? El guacamole, ¿verdad? Escachan así el aguacate. Que pase por una casa y... ¿Me regalas un aguacate? Sí, seguro. La persona le va a regalar el aguacate. No hay problema ninguno con eso. Ahora, el problema de discutir era si lo que estaban los discípulos haciendo era trabajo o no era trabajo. Los romanos matarían a Jesús si Jesús se proclamaba rey. Y los judíos matarían a Jesús si él se proclamaba Dios. O sea, perdía por todos lados. Pero los judíos era descanso de trabajo. Qué interesante, ¿verdad? Ellos hacían énfasis, esos fariseos, que era descanso de trabajo. Pero no hicieron descanso de lengua, de chisme, de intrometerse, que es peor. Ahora vamos a ver qué cosa hizo Jesús, el conocimiento que tenía Jesús. En Marcos capítulo 2, versículos 25 y 26. Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios y siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Aquel alimento, aquel pan que se presentaba dentro del altar era sagrado. Y los únicos que podían comer de eso después eran los sacerdotes. Y David, que no tenía ni siquiera la autoridad para poder hacerlo, se presentó con gente que tenía hambre. ¿Y saben qué? Comió de él. Y lógicamente para los fariseos, David era una persona sumamente respetada. Y él le dijo, ¿pero ustedes no se acuerdan en la historia que dice que David comió de esos panes? Y eran los panes que se habían presentado dentro del altar. Y ustedes vienen a criticar ahora a mis discípulos porque agarraron unas espiguitas. Realmente ustedes no saben lo que están diciendo. Los fariseos criticaban a Jesús en nombre de la Biblia. Y Jesús le responde a los fariseos usando la Biblia. Lo mismo que hizo Satanás. Aunque los fariseos decían ser temerosos de Dios, eran las personas que más ignoraban a Dios. Porque la vida cristiana no se trata de lo que tú sepas. La vida cristiana no se trata... A veces hay hermanitas ancianas que me dicen, pastor, me acuerdo de lo que dice la Biblia, pero no me acuerdo nunca el texto. Digo, ¿sabe qué, hermana? Usted se acuerda de lo que es realmente inspirado por Dios, porque el texto no es inspirado. Cuando usted dice Marcos 5:48, eso no fue inspirado. Eso se hizo, lo hicieron los hombres para poder los otros buscar en la Biblia mucho más rápido. Pero la Biblia fue escrita como todo un libro. En el grupo de Años Dorados, que son personas de la tercera edad, donde a veces doy conferencias, una de las partes que más yo disfruto de toda esa gente, más de 500 personas de la tercera edad que llevan en la fe muchos años, que han estudiado la Biblia por muchos años. Y una de las cosas lindas que me gusta de esa reunión, hermano, es que cuando yo digo un texto de la Biblia, empiezo a decir un texto de la Biblia, todo el mundo empieza a repetir el resto del texto. Se lo saben de memoria. ¿Saben qué? Eso no pasa a veces en una reunión de jóvenes. A veces yo me inspiré con eso muchísimo, ¿verdad? Y sobre todo cuando yo vine de Estados Unidos, yo dije, en Cuba no tenemos libertad porque no tenemos Biblia para poder darle a toda la gente, teníamos que aprendernos la Biblia de memoria. Y cuando yo vengo a los Estados Unidos de visita, yo veía letreros con textos de la Biblia, y yo veía la radio cristiana, y yo veía programas de televisión cristianos, y yo veía Biblias en todos los tamaños y colores, y decía, ¡esto es el cielo!
Y yo me acuerdo que en Cuba, cuando lógicamente la gente se tenía que aprender la Biblia de memoria, yo decía un texto de la Biblia, la gente repetía de memoria el resto del texto. Pues yo digo, pues aquí en Estados Unidos esto es una maravilla, esto es mejor. Y me acuerdo en la primera iglesia que prediqué, dije, porque la Biblia dice todo lo... Y todo el mundo, oiga, hermano, me miraban así como diciendo, ¿y a este qué le pasa? ¿Qué está diciendo ese? Y yo me quedo así. Porque para mí... Y todo el mundo me miraba así como diciendo, ¿y este qué? ¿Qué está diciendo? Hay que estudiar la Biblia, hermano. Hay que estudiar la Biblia, hay que leer la Biblia, hay que disfrutar el libro de Dios. Porque la vida cristiana es estilo de vida, no son momentos. Jesús sabía mucho más que ellos. Miren la historia esta de David, de lo que pasó en 1 Samuel, capítulo 21, versículo 6. 1 Samuel 21, 6. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Por lo tanto, David lo hizo. Y era algo quizás que pudiera considerar aún más sagrado y no pasaba absolutamente nada. Hay que conocer muy bien la diferencia entre lo social y la fe. Conocer más de la palabra de Dios, que debería ser nuestra meta. Y en tercer punto y último lugar, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28, terminando esta parte que estamos analizando hoy, dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y quiero llamar la atención aún, específicamente la palabra esa aún que dice ahí. Porque en muchas ocasiones, y ahí podemos tomar el término, lógicamente, cuando decimos, no, el día para santificar al Señor no debe ser solamente el domingo, debe ser todos los días. Y es cierto. El día que venimos para adorarle, el día que venimos para reunirnos, sí, ese es el domingo. Al hacer Jesús el centro de la fe, se rompe todo tipo de religiosidad. Jesús no dijo que solo era Señor del día de reposo, o sea, del domingo, sino que era aún de todo el día de reposo y de todas las cosas. No se trata de servirle y adorarle solo un día, ese día. Si supiéramos más lo que dice Jesús, estaríamos equivocándonos mucho menos. Pero en muchas ocasiones no sabemos lo que es Jesús. Qué bueno que está la iglesia. Parece que el único que vino a la iglesia fui yo. Qué bueno que está la iglesia. Qué bueno que está la iglesia. Qué bueno que está la iglesia. Porque la iglesia es lo que nos ayuda a poder entender lo que la Biblia dice. Y entender claramente, ahí mirándolo yo directamente en el libro, e entender claramente que el Señor me dice, es domingo. Y si es domingo, me levanto y me voy a la iglesia. Porque me voy a acordar que es el día del Señor y tengo que, ¿qué? Santificarlo. Porque eso lo dice ¿quién? No la religión, no la iglesia, lo dice el Señor. Concluyo diciendo, hermanos, sabemos que Jesús es Señor del día de reposo. Sabemos que Jesús es Señor de la iglesia. Sabemos que Jesús es el Señor de la Biblia. ¿Pero es Jesús el Señor de mi vida? En Filipenses 2, y es el último texto que voy a leer, Filipenses 2, capítulo 2, versículos 10 y 11, dice así. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No hay otro nombre.
No hay otro refrán. No hay otra cosa más grande que el nombre de Jesús. El Señor me dice, acuérdate del día de reposo para poder santificarlo. Y yo me acuerdo. Después del sábado no viene el lunes. Viene el domingo. Y a veces hasta sufrimos, hermano, porque a veces yo no sé por qué. Yo no sé si es porque nos va mal en los trabajos, no sé qué cosa es lo que pasa, pero a veces estamos los domingos y estamos pensando en el lunes, cuando llegue el trabajo y las cosas que tengo que hacer y todo lo que me viene. Óigame, qué lindo sería que el sábado estuviéramos pensando, mañana es domingo y voy a la iglesia y voy a cantar y voy a leer la Biblia y voy a ir a confraternizar con los hermanos ¡qué rico!, ¿verdad? No, a veces te piden, oye, es domingo, son las 8. Ah, es domingo. Hay que ir a la iglesia. ¿Y por qué no la ponen más tarde? Dígale eso al jefe de trabajo. Fíjese, usted me dice que tengo que entrar a las 8 de la mañana y yo no voy a entrar a las 8 de la mañana. Yo voy a entrar a las 10 para poder dormir la mañana. ¿Sabe lo que le va a decir el jefe? Ah, no tiene problema. Quédese durmiendo porque no tiene trabajo ya. Para otras cosas sí, para el Señor no. Pastor, voy a trabajar también el domingo porque quiero más dinero. ¿Qué? No puedo estar yendo a la iglesia los domingos, pastor, porque yo quiero más dinero. Dinero más importante que lo que me dice mi Señor. Acuérdate del día de reposo para el día del Señor.